y renglones del capital o patrimonio contable y del estado de resultados o de actividades que resulten afectadas. A. En el periodo del cambio, si el cambio afecta solamente a este periodo, o B. Sistemáticamente en el periodo del cambio y en futuros periodos si el cambio los afecta. Normas de revelación. En el caso de un cambio en la estructura del ente económico, las notas a los estados financieros de todos los periodos que representen deben mostrar información financiera pro forma relativa al nuevo ente económico. Esta información debe describir la naturaleza del cambio y las razones de este. Además, debe revelar el efecto del cambio sobre la utilidad neta e integral o en el cambio neto en el patrimonio, y en su caso la utilidad por acción de cada uno de los periodos que se presenten. Ok, gracias. ¿Quién me dice en concreto de qué se trató la lectura? En concreto. Pues, a mi consideración de algunos postulados pues, relativamente lógicos, menciona que si vas a hacer algún cambio, tienes que modificar esa cuenta desde cuando se inició hasta la fecha actual. Al igual marca sobre si haces cambios en cuanto a cuentas contables, esas cuentas pues tienen que los saldos de esas cuentas tienen que ir en las cuentas nuevas que deben modificar. Y se enfoca mucho en la corrección de errores. De alguna manera hay todo tipo de errores, aritméticos, errores de registro. Entonces todo eso de alguna forma está enfocado a realizar ajustes en su momento, que a veces pueden llegar a una situación que hay unos ajustes que no afectan ni la utilidad ni la pérdida, de alguna forma nada más de clasificaciones se puede llamar así en la práctica. Pero yo pienso que bueno, también existen ajustes que en su momento sí afectan la utilidad o la pérdida. Cuando se hace algún registro que de alguna manera tuvo que ver con los gastos, con los ingresos, los costos, si se corrige tiene que afectar directamente. Entonces, pues eso está enfocado principalmente a cómo está regulada todas esas correcciones de errores. Utiliza mucho la palabra de prospectiva, que hay que regresarse. Así es. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Es que sí se enfocan más a los errores. En la materia, todo lo que se hacen las clasificaciones pertinentes, y en el centro cuando uno está haciendo el cierre de las cuentas, consigue uno las cuentas y se da cuenta de alguien de otro área de abono no le cargó por error y esa es la respuesta. Cuando empiezas a mostrar, no vas a la explicación de la reducción. Ok, a grosso modo, lo que nos está hablando aquí, ya no se ve, perdón, estamos hablando de la NIF B1, ¿verdad? Y a grosso modo, esta NIF nos está diciendo dos cosas principalmente, ¿no? O yo lo veo así, nos divide en dos cosas. Una, ajustes que se deben de realizar, por ejemplo, si cambiamos de forma de evaluación o de forma de depreciación. ¿Sí? Ya veíamos en clases anteriores que teníamos un método de depreciación y que según esto, sobre ese método de depreciación, que es el de línea recta que nos marca la ley, ¿sí? Se hace un cálculo, pero a lo mejor nosotros utilizamos el método contablemente, el método de unidades producidas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto nos está dando modificación, nos da dos modificaciones. Llevamos en cuentas de orden de línea recta para efectos fiscales, pero para efectos contables estamos contabilizando en la contabilidad, perdonando la redundancia, utilizando el método de unidades producidas. Pero ¿qué sucede si en un momento determinado la máquina o la maquinaria que estamos depreciando resulta que no se depreció completamente por método de unidades producidas? Podemos modificar a hacerlo a línea recta.
Entonces también podemos ahí ahí nos va a dar un cambio, nos va a dar un ajuste, o a lo mejor cuando utilizamos el método de unidades producidas, no calculamos valor de desecho, y resulta que ya según nosotros lo depreciamos todo, y sí tiene un valor de desecho que no se había considerado, ¿sí? Entonces nos está diciendo que en ese caso podemos hacer ese tipo de ajustes. Otro caso muy particular que nos pone es en las cuentas incobrables. Decíamos que así como en los activos tenemos las depreciaciones por el uso y transcurso del tiempo en los activos fijos, las amortizaciones en los activos diferidos, decíamos las marcas, por ejemplo, o registramos una marca y nos dan el uso de esa marca por 10 años. Entonces nosotros lo que pagamos lo vamos amortizando durante esos 10 años. ¿Sí? Pero no habíamos hablado de las estimaciones. Y las estimaciones normalmente se aplican en los activos circulantes. En el activo circulante principalmente para las cuentas por cobrar. ¿Sí? Nos encontramos que tenemos clientes que puede haber sido que el cliente haya muerto o que haya tenido problemas económicos, que esa empresa se haya ido a la quiebra, o que de repente desapareció la empresa. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros nos quedamos con un vacío de dinero ahí muy grande, ¿no? Y si lo mandamos todo directamente en ese mes a pérdidas, entonces nos afecta también nuestra interpretación de los estados financieros. Entonces, ¿qué se hace para evitar ese tipo de circunstancias? Se generan las estimaciones de cuentas incobrables. ¿Con base en qué? Con base en experiencia. Entonces, si nuestra empresa es nueva, nosotros vamos a tomar de referencia otras empresas del mismo giro. ¿Sí? Vamos a ver cuánto han estimado ellos, qué porcentaje sobre sus cuentas por cobrar estiman. O sea, normalmente es sobre cuentas por cobrar. Y la cuenta por cobrar incluye clientes, deudores diversos y documentos por cobrar. ¿Sí? Muchas veces podemos tener un documento por cobrar de 3,000 pesos y no nos lo pagan y no lo pagan. ¿Sí? Tenemos dos opciones. Si queremos hablar y platicar, conversar con la persona, ¿sí? o protestar el documento, es decir, realizar una demanda mercantil para exigir el pago de ese documento. ¿Qué harían ustedes por 3,000 pesos? Buscar cobrarlo, principalmente. Pedir cobrarlo de una manera, dialogar, pues. Pero si te dicen, pues es que no tengo dinero, y no tengo dinero, y no tengo dinero. Dicen a veces que luego a veces sale más caro un juicio que lo que se cobra. Y sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? A veces se enfoca uno ya en la cuenta por cobrar. Exactamente. Entonces, sí, tenemos que hacer el estudio y decir, bueno, me sale más caro contratar abogado y el tiempo, o incluso si tengo mi abogado mismo, bueno, si tengo mi abogado ya que tiene su sueldo fijo, pues a lo mejor digo, bueno, pues que se entretenga en algo, ¿no? Pero si tengo que contratar un abogado extra, me sale más caro pagarle al abogado que los 3,000 pesos, ¿no? Entonces, mejor lo mando a cuentas incobrables. ¿Sí? Entonces, en función de eso, es que vamos a tenerlo. ¿Y cómo se calculan las cuentas incobrables? Les decía yo, bueno, normalmente se considera, se estudia 5 años anteriores. Decía yo, si la empresa acaba de empezar, bueno, pues en referencia con otras empresas. Pero si esa empresa ya tiene 5 años, entonces yo veo en el año número 1 cuánto dinero se fue a pérdidas y ganancias por cuánto se ha podido comprar, cuánto en el 2, cuánto en el 3, y lo saco en proporción al mayor de cuentas incobrables. Repito, en cuentas incobrables estoy considerando clientes, deudores diversos y documentos por cobrar. ¿Sí? Entonces, se estima, por eso se llama estimación de cuentas incobrables.
que bueno, pues más o menos el 1% no me paga, ¿sí? O el 1% pues se desaparecen, se mueren o no tienen dinero, ¿sí? Entonces se genera una estimación de cuentas incobrables, ¿sí? ¿Cómo haríamos el asiento para la estimación de cuentas incobrables? Que es parte de lo que nos están diciendo aquí. O sea, eso lo haríamos al final del año, ¿sí? Al final del año, decía, vamos a poner nuestra cuenta de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Y vamos a suponer que aquí tenemos 3 millones. Hicimos los estudios previos, ¿sí? Hicimos los estudios previos y nos decían que el 1% no se podía considerar, o no se podía cobrar, mejor dicho. Entonces, ¿cuánto es el 1% de 3 millones de pesos? 30,000. 30,000. 30,000, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un asiento de ajuste, ¿sí? Y vamos a hacer un cargo a gastos de venta con un abono a estimación de cuentas incobrables. ¿Sí? Vamos a suponer que estos son 30,000 pesos y aquí serían 30,000 pesos, saldados y abonados. ¿Sí? ¿Cómo va a aparecer en nuestro balance? En nuestro balance va a aparecer cuentas por cobrar, 3 millones de pesos, lo vamos a poner incluso en el parcial, en la primera columna, ¿sí? Y la cuenta de estimación de cuentas incobrables es complementaria, pero como está con un saldo acreedor, se van a restar. Entonces abajo ponemos estimación, estimación, cuentas incobrables. Bueno, aquí lo abreviamos, ¿no? Cuentas incobrables son 30,000 y entonces va a aparecer 2,700,000. 2,970,000. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros veamos el estado de situación financiera, así lo vamos a leer. Cuentas incobrables, cuentas por cobrar 3 millones, estimación de cuentas por cobrar, ¿sí? 2 millones, en total estamos considerando 2,970,000. ¿Qué me está diciendo ahí? Me está diciendo que yo tengo 2,970,000 pesos que puedo recuperar de mis cuentas por cobrar, y ya con eso yo puedo hacer una planeación financiera. Una vez que yo recupere esos 2,970,000, ¿qué voy a hacer con ellos? O si necesito comprar mercancías, si necesito comprar una maquinaria, si necesito pagar honorarios, etcétera, ¿no? Pero ya con esa información puedo tener yo ahí una planeación financiera. Y es parte de lo que nos dice aquí en la NIF B1. ¿Sí? Nos dice, bueno, originalmente, ¿sí? Tú tienes nada más cuentas por cobrar y aparecían como 3 millones. Si no habíamos hecho nosotros el ajuste de la estimación, pues entonces realizo el ajuste en diario, lo realizo en mayor y también modifico mis estados financieros, porque ahí también era parte de lo que nos decía, ¿no? Decía, si esta información no se consideró dentro de los estados financieros, entonces hay que volver a hacer los estados financieros y ya que estén reflejando lo que son los ajustes. Si ustedes se fijan, esta estimación sí se va contra gastos de venta y sí está, al ir contra gastos de venta, sí está afectando lo que es la utilidad, necesariamente, ¿sí? Entonces ahí nos habla de dos tipos de ajustes. Un ajuste que afecta la utilidad o pérdida y otros ajustes que no la afectan. Este es un ajuste que sí afecta a la utilidad o pérdida. ¿Sí? Entonces, estimaciones, depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Las tres
Si no las hicimos durante cada mes, las podemos hacer al final del año, pero no debe de pasar del año fiscal. ¿Sí? Y si los estados financieros no habían representado esta información, hay que volver a elaborar los estados financieros con la información correspondiente. Ahora, ¿qué va a resultar? Bueno, va a resultar que nosotros ya estamos en el asiento número 527 y no habíamos registrado esta estimación que vamos a suponer que era del mes de enero o del mes de febrero. Bueno, pues entonces no tenemos otra cosa que hacer más que ponerle el asiento 528. ¿Sí? O sea, no le podemos poner ni el asiento 1, ni el 3, ni el 20. Sino tiene que seguir forzosamente la numeración progresiva del asiento. Entonces, este es un asiento retrospectivo, como nos menciona ahí en la NIF, en el resumen de la NIF B1. ¿Sí? Es un asiento retrospectivo, es decir, no se hizo en su momento, entonces estamos haciendo lo retrospectivo, estamos haciendo la corrección y vamos a corregir lo que son los estados financieros. Ese es uno de los planteamientos. El otro planteamiento es cuando hay errores, omisiones o equivocaciones. Y entonces es cómo lo vamos a corregir. Si mencionaba yo al principio, no vamos a poner ni tachaduras, ni enmendaduras, entonces ni lo vamos a encimar, o sea, no podemos encimar dentro de un asiento de ajuste de diario, no podemos encimarle ahí una anotación, todo tiene que quedar pues de la mejor manera clara, precisa, concisa y además con mucha pulcritud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que le llaman contrapartida, otro asiento para hacer la corrección, y el asiento ¿qué número va a tener? Pues va a tener el número progresivo que sí. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, la NIF B1 nos está hablando de dos grandes grupos. Uno, lo que serían estimaciones, depreciaciones o amortizaciones, y el otro, los errores omisiones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, es un poquito independiente de eso, pero me quedé con una duda cuando hablas sobre las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Hay algún apartado en la NIF donde indique que tiene que ser periódicamente o que se puede hacer en una sola partida? Es decir, hacerlo mes por mes o hacerlo solamente una vez al final del año o en algún determinado momento. No hay donde te diga que lo puedes hacer. Sí, en la NIF sí te viene y te menciona que lo debes de hacer una vez al año mínimo. ¿Sí? O sea, se puede hacer una u otra, o sea, puedes llevarte un control mensual o solamente registrarlo en una sola operación. Así es. ¿Sí? Ahora, lo que se recomienda, así dentro de lo que sería la NIF, la interpretación de la NIF, se recomienda que sea mensual. ¿Por qué? Porque si tú estás sacando estados financieros mensuales, entonces se vaya viendo reflejado mensualmente esto gasto. Porque si no, entonces volvemos a esto, lo que nos está diciendo ahorita la NIF B1. Nos dice, bueno, como tú no habías calculado la depreciación mensualmente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, que lo vas a hacer en diciembre. Entonces, estás haciendo un ajuste. Pero, ese ajuste repercute en la información financiera que se dio mes por mes. Entonces, te vas a tener que repetir los estados financieros mensuales. Entonces, así como tú no lo señalas, no lo dice aquí. Nos dice, hay que calcularlo y contabilizarlo. Pero, sin embargo, sí, para la interpretación de los estados financieros, ¿cómo se va a ir viendo la modificación de los activos? ¿Cómo van a irse mes por mes? Porque tenemos que en ninguna empresa son iguales, son constantes. Las utilidades o las pérdidas o los gastos. Tenemos gastos fijos y tenemos gastos variables. Entonces, los gastos fijos, bueno, ya sabemos que mes con mes van a suceder, como son, por ejemplo, los salarios. Los salarios, mientras nosotros estamos considerando la misma plantilla personal, porque es la que necesitamos, pues siempre va a ser lo mismo de salarios.
Pero ¿qué resulta con los gastos variables? Los gastos variables van en función de las compras o de las ventas, más principalmente de las ventas que hacemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que un mes podemos vender más y otro mes podemos vender menos. Casi la mayoría, perdón, ya me contagiaste, casi la mayoría de las empresas son estacionales, es decir, hay por estación del año, ¿sí? Por ejemplo, las cafeterías, vamos a decir, en época de frío, en época de lluvia y en época de frío, las cafeterías tienen mucha venta. En época de calor, en lo que es el centro del país, ¿sí? Es poca la venta, pero por ejemplo en lo que es el sureste del país, la gente sí acostumbra mucho el café en época de calor. Entonces, depende de la zona donde esté y depende de la estacionalidad, entonces esto va a dar movimientos constantes. Si nosotros no reflejamos las depreciaciones que son fijas, ¿sí? En cada uno de los meses, entonces los resultados financieros que nos están dando no los podemos comparar con otros meses y tampoco los podemos comparar con otros años, porque no nos están dando información exacta y precisa. ¿Sí? Entonces, bueno, para no hacer lo que nos está diciendo la NIF, dice, bueno, si tú no lo hiciste, no hay problema, lo puedes hacer al final del año, hacer tu asunto de ajuste retrospectivo, pero tienes que modificar los estados financieros. Entonces, por eso se recomienda mejor, sabes que para que no tengas que hacerlo retrospectivo, entonces mejorarlo mes con mes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, esa principal parte, en cuanto a estimaciones, en cuanto a depreciaciones y amortizaciones, ya hemos hablado de depreciaciones y amortizaciones, ¿verdad? Entonces, a ver, sí, Cristian. Esa cuenta de estimaciones incobrables es parte de una cuenta de pasivo. No, es complementaria de activo y es complementaria de cuentas por cobrar. Pero va a ser, o sea, aunque su saldo es acreedor, es complementaria de activo. Es igual que la depreciación acumulada. La depreciación acumulada también es complementaria de activo y también es un saldo acreedor. La amortización de patentes, de marcas, también es complementaria de activo y va con saldo acreedor. Y su saldo es acreedor precisamente para que se puedan restar y tener un valor actual. Claro. Porque si fueran las dos deudoras, se sumarían y te daría una información inadecuada. Claro, sin embargo, las cuentas de amortizaciones y de depreciaciones al final representan un activo para nosotros y esta cuenta no, porque al final va a ser parte de un pasivo, porque no, en las cuentas de depreciación y de amortización es como un ahorro de ese activo para cuando ya no sirva o se pueda reemplazar. Sin embargo, esta de estimaciones de cuentas incobrables simplemente es una estimación de algo que vas a devengar y ya no lo vas a poder recuperar, ¿no? O sea, es un monto perdido ya al final, pero, o sea, forma parte igual como las cuentas de amortización y de depreciación, ¿no? No, tiene la misma funcionalidad de la depreciación y la amortización. No, pero es que esa acreedora, la intención es disminuir el saldo, lo mismo que la depreciación y la amortización. El activo es el que te da el valor, con la depreciación es disminuir el saldo, y en este caso pasa lo mismo. A la cuenta por cobrar con la estimación es disminuir el saldo. Y la naturaleza de este tipo de cuentas complementarias es acreedora, con la intención de disminuir el saldo de lo que tú traes originalmente. Lo que yo sí vería en relación con la depreciación y la amortización es que las otras son reales y esta es virtual. Es decir, la depreciación, de que se va depreciando el bien.
La amortización también, que se va consumiendo el valor del activo diferido, se va consumiendo. Pero esto es una estimación, esto es algo que no necesariamente está sucediendo, sino que algo es una prevención, algo que puede suceder. Puede ser mayor o menor. Puede ser mayor, puede ser menor, o incluso puede no suceder, no suceder esto, sino puede suceder que nosotros al final del año sí cobremos los 3 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, esto sí es relativamente virtual. De hecho, para efectos fiscales se tienen que cubrir ciertos requisitos, ¿no? Para poder considerar. Para poderla deducir. Para poderla deducir sí tiene que llevar ciertos requisitos. Pero normalmente, si nosotros cobramos los 3 millones, esta estimación no la podemos deducir fiscalmente. Exactamente. No se va a poder deducir fiscalmente. ¿Por qué? Porque es virtual, es una prevención por si sucediera, ¿sí? Y en cambio, si no sucede, entonces no podemos nosotros meterla en nuestra declaración fiscal. ¿Eh? Nayeli. No es cierto, no es cierto, no es cierto, es duro. Bueno, entonces, esas son esas dos grandes partes del B1, ¿no? El primero está relacionado con esto. ¿Dudas y preguntas? ¿No? Porque el segundo, la segunda gran parte, ¿sí?, está relacionado pues con los errores y omisiones. Precisamente lo que puede suceder en caso de que nos equivoquemos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya vimos esta. No, ya se ve todo, perdón. Entonces, ¿cuál es la siguiente? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la otra parte entonces decíamos? Sobre los errores, sobre los errores a la hora de registrar las transacciones económicas, ¿sí? ¿Quién los registra? El contador que nos registra, ¿eh? El auxiliar. El auxiliar de contador, afortunadamente, ¿sí? Sí, porque ahora ya los contadores somos tomadores de decisiones, ¿sí? Ya no arrastramos el lápiz, pero lo tenemos que saber hacer para poderlo saber mandar y para poderlo saber interpretar. Entonces siempre vamos a tener con nosotros ahí nuestro auxiliar, ¿no? Y nuestro auxiliar, quien lo va a registrar, va a ser el auxiliar. Pero nosotros vamos a ser los responsables porque nosotros somos los que vamos a tener por ahí la cédula profesional, ¿sí? Y entonces pues nadie va a querer perder su cédula profesional, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues estar muy al pendientes de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está haciendo nuestro auxiliar, ¿sí? Entonces, aquí nos ponen ejemplos. ¿Sí? Me van a disculpar que ya me paré y ya entré en calor, ¿sí? Luego, como aquí se siente mucho el calor humano. Eso en específico. Tenemos un ejercicio. ¿Sí? Tenemos ejercicio ahí para hacer ¿qué tenemos que hacer? Decíamos, no podemos hacer tachaduras ni enmendaduras. Ahora, tenemos dos clases de tipos de errores. Tenemos un error cuando es en el diario nada más, y entonces, ¿cómo tenemos que corregir ese error u omisión? Y también tenemos la situación de cuando ese error u omisión ya fue trasladado a lo que es el mayor. Entonces, bueno, aquí nos están planteando ejemplos de qué tenemos que hacer cuando estamos nada más en lo que es el mayor. Entonces, en el diario, perdón. Entonces, aquí nos presentan este problema. Y nos dicen,
el caso es invertir el orden de las cuentas. O sea, tenemos cinco formas o cinco características de errores. Una es invertir el orden de las cuentas, cargar o abonar a una cuenta que no corresponde, cargar y abonar más de lo debido, cargar y abonar menos de lo debido, omitir el nombre de una cuenta, y ahí en omitir el nombre de una cuenta también podemos poner omitir la redacción de una cuenta. ¿Sí? Entonces, tenemos esas 5 clasificaciones. Empezamos con el primero, que dice invertir el orden de las cuentas. Y nos ponen un ejemplo, nos dicen, al hacer una compra de mercancía por 120,000, se hizo el siguiente asiento. Cargamos a bancos, pero estamos comprando mercancía. ¿Sí? Y hacemos abono a compras y abono a IVA acreditado. ¿Sí? Bueno, para empezar, yo insisto mucho en que por favor, cuando hagan esto, de que cuando hagan ustedes su contabilidad o ustedes enseñen, porque ustedes les van a enseñar a su auxiliar su manera de trabajar, el auxiliar va a traer su información y su forma de trabajar. Ustedes les deben de decir a él o de enseñarle a su auxiliar qué es lo que quieren que haga. Entonces, lo primero que yo le enseñaría a este auxiliar que me hizo este asiento es que me deje mi espacio. Que me deje el espacio aquí, el espacio de los abonos, ¿verdad? ¿Sí? Si es lo primero que yo le diría, ¿sabes qué? Me le vas a dejar ahí su sangría. Le acostumbramos a decir, su sangría. Bueno, eso sería lo primero. Esas rayitas no se deben de poner, ¿verdad? Nada más estoy haciendo yo el ejemplo. Ahora, suponiéndose que me hubiera dejado la sangría, yo aquí le podría poner por entre paréntesis. ¿Sí? Al haberle puesto yo por entre paréntesis, entonces estoy diciendo que este abono es un cargo, este abono es un cargo. Y en consecuencia, este cargo es un abono. Entonces, esa sería una forma de corregir este asiento. ¿Sí? Otra forma de corregir el asiento puede ser haciendo un asiento. ¿Sí? ¿Cómo así? Ahora, acuérdense que esto puede suceder en 2 casos. Puede suceder inmediatamente después de que lo contabilice, ahí mismo me voy a dar cuenta, o puede suceder que después de 15 días me doy cuenta, o al final del mes me puedo dar cuenta. ¿Sí? Entonces, si me doy cuenta inmediatamente después, ¿sí? Bueno, pues entonces lo voy a corregir con el asiento número 2. ¿Sí? Si no me di cuenta, sino hasta dentro de 15 días, pues entonces lo voy a corregir con el asiento que corresponda. Puede ser, no sé, el número 34. ¿Sí? Entonces, no voy a ponerle 1A, como a veces acostumbramos nosotros pedagógicamente aquí con ustedes. No. Sí, le voy a poner el número que continúa. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué harían? Tengo 2 formas de corregirlo. ¿Sí? ¿Cómo lo corregiríamos esto? ¿Qué me sugieren ustedes? Podría ser, bueno, a mí se me sugiere que para cancelar las cuentas sería lo invertido a eso, registrarlo nuevamente. O sea, en un asiento se va a hacer la cancelación de esas cuentas y a su vez se va a registrar como debe de haber sido de la manera correcta. Okay, entonces haría un cargo a compras, Ajá. un cargo a IVA acreditable con un abono a bancos. ¿Okay? Y esto sería 120,000, que son 19,200 y 139,200. Entonces, aquí le tengo que poner, dice, compra en efectivo según factura 842. Entonces, yo aquí le tengo que poner contrapartida asiento 1, ¿sí? Registrado
erróneamente. De la fuerza. Al ponerle aquí a 101, Pero representa. ¿sí? Si es póliza, ahí le pondría de la póliza 24 o el número de la póliza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y a continuación, con el número 35, ¿sí? Entonces haría algo a compras, algo ahí acreditable, con abono a bancos. 120.000, 19.200 y 139.200. Y entonces aquí pondría también corrección asiento o póliza, corrección 101, ¿sí? Donde se registró erróneamente, y aquí le pongo que es compra en efectivo, según factura de 842. Nótese por favor que aquí toma una gran relevancia lo que es la redacción. ¿Sí? Tiene una gran importancia. Aquí me está diciendo que es la contrapartida. Entonces, me elimina el anterior. Y entonces aquí yo ya estoy haciendo el registro correcto. ¿Sí? Esa sería una forma de corregirlo. O sea, ya tenemos dos formas. Esta es una forma y esta es otra forma de corregirlo. Ya tenemos dos formas. Tenemos una tercera. Incrementar los montos. O sea que con el asiento número 34 yo haría cargo a compras, cargo a IVA acreditable con abono a bancos. ¿Por cuánto? 240.000 el primero. Aquí me van a perdonar que me meta dentro de la línea, pero si no, no me da el espacio ya. Y luego 38,400. 39, ¿no? 38. 38. Esta sería 278,400. Y entonces aquí pondría contrapartida. Igual a 101, a 101, ¿sí? Contrapartida a 101, podríamos ponerle, al decir contrapartida es que estoy invirtiendo, a 101, registrado erróneamente, compra en efectivo según factura 242. Y también se puede corregir directamente la póliza 1. Bien, si estamos trabajando por póliza, que es una de las ventajas de la póliza, pues nada más puedes romper la póliza y listo, ¿verdad? Lo que pasa es que en el sistema contable uno va a la póliza y modifica a la simple ya. Así es, ¿sí? Ahora, siempre y cuando no haya sido pasado al mayor. Lo que pasa es que en el momento que uno Se actualiza. el sistema se actualiza. Sí, Esa póliza uno la modifica, lo carga con una máquina. sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede si ya habíamos sacado estados financieros?
el mismo sistema contable genera todo. O sea, a la hora de que uno genera el cambio, la corrección, se actualizan los saldos. Y a la hora de actualizarlos, bueno, no sé qué sistema se maneja cada uno. Sin embargo, hay algunos donde te sacan los estados financieros o los puedes interpretar nada más también determinados montos y ya te los da, corregidos con esos importes. Pero, o sea, lo que me quiero referir yo es que al momento que tú sacaste un estado financiero y que ya fue firmado, está más difícil porque, de hecho, ahí el movimiento contable está afectando a bancos y muchas veces uno para emitir un estado financiero tiene que usar los saldos conciliados. Entonces, por obvias razones no está considerado el saldo, ¿no? Pero vamos a suponer que no hicieron la conciliación. No, entonces así está más difícil. Sí, exactamente. O sea, la cosa se va complicando, ¿no? Sí, digamos que la autoridad contable hizo que cuadrara la conciliación, ¿no? Es decir, ya no la la de una tengo auditoría, pues resulta ser que registró más de 10 operaciones. Un chivo expiatorio. O sea, ahorita así es. Cristian acaba de decir el secreto de todo esto, ¿no? Dice, cuando venga el auditor, ahí nos vamos a encontrar que si lo hicimos así automáticamente, nos vamos a encontrar que en la contabilidad dice una cosa y en los estados financieros dice otra cosa. ¿Sí? Y los estados financieros ya están firmados. Entonces decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Y ahora, si nos acordamos qué pasó, qué bueno. Y eso si nos acordamos nosotros, pero si el auxiliar que lo hizo automáticamente y no planteó la corrección, ¿sí? Entonces él ahí va a decir, no sé qué pasó, ¿sí me explico? Entonces, o sea, lo ideal, sí, la computadora nos facilita muchas cosas, pero lo ideal es no hacer eso, porque acuérdense que la contabilidad está reflejando la historia de la económica de la empresa, ¿sí? Entonces, lo importante de la contabilidad no es nada más que esté todo correcto, ¿no? Sino que se debe de respetar tal y cual es la historia. Ahora, repito, por eso es por lo que se da esta situación. Y por eso las mismas NIF B1 no está contemplando, sino dice, ¿sabes qué? No agarres la póliza nada más, la destruyes y corriges en el programa de contabilidad y ya automático todo te salió bien. ¿Sí? A lo mejor eso lo podemos hacer siempre y cuando no haya estados financieros previos. Sí, esto se da mucho cuando trabaja uno con auditores, porque los auditores no permiten que corrija uno directamente la póliza. Y no mandan la hoja de los ajustes, y que ahora mete todos los ajustes. Eso se da mucho cuando trabajamos con auditores. Y es que lo correcto es lo correcto es hacer el ajuste. ¿Sí? No modificar lo que ya se hizo, ¿sí? Porque en ese modificar uno y otro, luego se nos puede olvidar por qué hicimos la modificación y todo eso. Sí, Cristian. Es que, sí, bueno, yo interpreto también lo que comenta Tomás. ¿Por qué? Porque, o sea, digo, eso puede pasar, ¿no? Sin embargo, es cierto, porque para que tú saques los estados financieros, debes de tener conciliados tus cuentas de bancos, por lo menos, tus conciliaciones bancarias. Entonces, por ende, en el mismo sistema, a la hora de que te generan los reportes de bancos, te vas a dar cuenta que hay diferencias. Entonces, ahí mismo, antes de generar tus estados financieros, haces tú las correcciones para que ya esté todo cuadrado. Pero sí, o sea, digo, si a lo mejor no tienes tiempo y, como dices, estás solamente enfocado en las partes primordiales de la contabilidad y no te fijas en esos detalles, pues a la hora de que llegue un auditor, pues resulta ser que no sería contable. Ahora, parte de lo que debería ser en contabilidad es la división del trabajo. ¿Sí? También, la misma persona que contabiliza no debe de hacer la conciliación bancaria. Entonces también, eso es por un lado. Por el otro lado, ¿sí? Hay empresas que piden diario el reporte de sus movimientos, de diario. Entonces, si tú le pasaste
hoy el reporte de movimientos de ayer y hoy haces la consideración manual, te das cuenta y haces la corrección, ¿qué pasó con la información que le presentaste tú a tu jefe? Ya no tiene información correcta. ¿Sí? Entonces, lo recomendable es no hacer los ajustes directamente. Perdón, no hacer los ajustes directamente, ¿no? Sino que, bueno, dejar el asiento como está, ¿sí? Y hacer aparte lo que sería el ajuste. ¿Sí? Puede ser más trabajo, Sí, probablemente. también te puede, yo digo que se puede patatear, ¿no? De repente, y esta pones aquí. En algún momento puede resultar, ¿no? Sí, pero eso que dices es muy importante de los conceptos, porque a veces, bueno, yo cuando registraba a veces me iba que el número de factura o algún detalle, y el detalle era precisamente dedicar a qué le correspondía a cada uno. Así es. Entonces, lo dejo a la consideración de ustedes. Acuérdense que ustedes son los que van a formar su criterio contable. Y el criterio contable debe ser un criterio prudencial. ¿De qué quiere decir criterio prudencial? ¿Quién me dice? Que sea adecuado. O sea, ¿cómo les dice, cómo les decían a los que todavía no se casan? No, de aquí nadie es casado, nadie, todos son solteritos, ¿verdad? Todos son solteros. Entonces, ¿qué les dice su papá y su mamá? Abusado, sé prudente, no te vayas a salir con un domingo 7. ¿No les decían así? ¿Su papá o su mamá? Entonces, ¿qué les decía? Sé prudente, ¿verdad? Sé prudente. A las chicas abusadas, no te vayan a dejar ahí colgada de las ramas. Sé prudente. Entonces, criterio prudencial quiere decir que a la hora de tomar acciones debemos de ser prudentes en el tipo de acciones que tomamos, ¿sí? Y debemos de estar reglamentados conforme lo que nos dicen las NIF. Y si la NIF me dice, haz el asiento de ajuste, ¿qué creo? Hay que hacer el asiento de ajuste. Sean prudentes. Podemos hacer muchas otras cosas, pero bueno. Entonces, aquí tenemos entonces 1, 2, 3 formas de corregir ese asiento. Dice, el invertir el orden de las cuentas. ¿Alguna duda? Ese sería uno solo, ¿no? El 34 y el 36. Sí, por eso. Pero el POR, el poner el POR es 1. Es otro, 2, y es otro, 3. Pero el poner el foro es dejarla así, el asiento. ¿Cómo? El poner el foro es dejar el asiento así como está. Y luego, pero lo que está en el balance de la actividad. ¿cómo se corrige? Bien, decíamos que esto sería antes de pasarse al mayor. ¿Sí? Y no está pensado, buena pregunta, no está pensado en computadora. Pues sí, porque si no, imagínense, ahí se queda. Ajá. No le puse por ya. No está pensado en el sistema de computación, a menos que el sistema de computación lo reconozca. ¿Verdad? Pero aparte, con tanta información ya no es posible hacer la contabilidad si no es con sistema de contabilidad, de computadora. Sí, pero hay sistemas de computadora que sí reconocen este término, el POR, ¿sí? Y entonces automáticamente también te hacen el cambio. Es mejor correcto la posición. No, de hecho me imagino que si es un sistema contable como tal de computación, lo va a hacer él solito. O sea, al ponerle el POR, él va a hacer los cambios, los va a poner de la vez del debería. Así es, efectivamente, los hace automáticos. Y la computadora lo hará automático. A lo mejor solamente es porque de ahí sentado. Pero ahí es que los queremos tener tan. Así es, por eso es por lo que hay que conocer el sistema de computación también. Si el sistema de computación que tiene mi empresa no reconoce esto, pues entonces no lo utilizo. ¿Sí? No lo utilizo. ¿Verdad? Entonces, eso sería para hacer. En lugar del POR es corregir la cuenta de detalle.
Así es. ¿Qué les ha pasado? Bien. Cuando haces la conciliación y está un acento con problema, pero mal, te vas a la puerta, la corriges. Sí. Más fácil, directa. Sí, o sacas una auxiliar y ahí es donde Ya no hay observación de Pero aquí se dio supuesto que manejaba la maestra, ¿no? Que ya están firmados los estados financieros. Pero firmaron estados financieros sin revisar las conciliaciones. Vamos con otro tipo de error. Cargar o abonar en una cuenta que no corresponde. Aquí nos dice, al hacer una venta de mercancías por 47.500, se hace el siguiente asiento. Cargo a proveedores, abono a ventas, abono a IVA por pagar. Y se le pone su redacción, venta a crédito según factura, 9.300. ¿Quién lo contrató? Entonces, estamos haciendo una venta. Dice, es una venta de mercancía. Ok, ahí, bueno, no nos dice, pero estamos pensando que es al contado, ¿no? Sí, al hacer una venta de mercancía por 45.000. Dice abajo, dice crédito. ¿Por qué crédito? Ahí dice abajo, en el concepto dice venta crédito. Ah, cierto, dice venta de crédito según factura. Sí. Ok, y entonces estamos haciendo un cargo a proveedores, un abono a ventas, un abono a IVA por pagar. Y entonces, ¿cómo lo corregiríamos? Corriendo al auxiliar. Que lo corrige y luego lo corrige. Este asistente nos salió muy chapa. Bien. Y pensando que lo considere su computadora, ¿sí? O sea, puedo insistir, tenemos que el programa de la computadora, tenemos que saber muy bien si el programa de la computadora acepta uno u otro cambio. Una de las formas que haríamos para corregirlo sería ponerlo esto entre paréntesis y ponerle aquí clientes. Ponerle como comenta en el sistema, ¿no? ¿Verdad? Como comenta en el sistema, ¿no? Sí, así es. Entonces, esa sería una forma de corregirlo. Poner entre paréntesis y adelante poner la cuenta correcta. Si el sistema lo acepta, si el sistema lo maneja. Y esa sería una. ¿Cuál sería la otra? Hacer un asiento contable. Cancelando la cuenta de proveedor. Vamos a suponer que me di cuenta después, entonces va a ser el 103 o el 130, ¿sí? Como ustedes quieran. Pero no va a ser el 2A, ese sí no, 2A no. 3, 4, 20, 50. ¿Sí? ¿Y qué haríamos aquí? ¿Quién me dice? Cargo a clientes, abono a proveedores. Con cargo en ropa a proveedores. ¿Se puede? ¿Cómo? Cargo en ropa a proveedores. Así es también, esa es otra opción, ¿sí? Ahorita vamos a registrar esta. Entonces, un cargo a clientes con abono a proveedores. Con abono a proveedores por 55.100. Y entonces aquí hay que ponerle corrección asiento o póliza, asiento 1, ¿sí? Donde se registró cargo a proveedores según correcto clientes. Pues más o menos eso sería mi redacción, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, es muy importante lo que es la redacción. ¿Qué es importante? Es importante que me diga la referencia, ¿sí? Asiento aquí, hablando de referencia, y yo me equivoco, Asiento 2, ¿sí? Es asiento 2. ¿Por qué? Porque llega un auditor y entonces me va a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Sí? ¿Qué fue este asiento de ajuste? Pues es que no me acuerdo. ¿Sí? No me acuerdo, no le puse qué número de asiento o qué número de póliza. Sí, pues olvídense, ¿verdad? Entonces eso sí es bien importante. También es importante poner por qué. Pues es que se cargó proveedores siendo lo correcto clientes. Entonces estoy justificando que fue lo que ahora en el momento que yo me voy a cambio me voy a dar cuenta, ¿sí? Entonces esta es una manera de corregirlo.
Una segunda manera de corregirlo. Una tercera manera de corregirlo. ¿Sí? ¿Qué haríamos? Cargos. Cargo a proveedores en rojo, encargo a clientes. De esta forma, cuando uno pone las cuentas en rojo, se autoentiende que es una corrección. Cargo a proveedores. Ajá, en rojo. ¿Sí? Y entonces aquí pondría yo 55,100. Y aquí le pongo una R. Vamos entre paréntesis. Pero no, los sistemas no dejan poner No se dejan poner el círculo. Se ponen el paréntesis R y hago un cargo al cliente. ¿Sí? Por 55,100. ¿Sí? Y tengo que poner la misma redacción. ¿Sí? Definitivamente. Ahora, qué bueno que mencionas esto, porque es importante. Muchos prefieren este tipo de haciendas. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué pasa con mi cuenta de proveedores? Aquí yo le hice un cargo de 55,100. ¿Sí? Aquí le estoy haciendo un abono de 55,100. Pero vamos a suponer que yo aquí tuve, no sé, 270,000 pesos de deudas y yo además aquí le pagué 30,000 pesos. Entonces, a la hora que sacamos nuestra balanza de comprobación, que vamos a sacar suma de movimientos y saldos, aquí voy a tener que yo tuve un movimiento, ¿sí? Que tuve movimientos, aquí dice que yo le pagué 85,100 pesos a proveedor. Así lo interpretaría, ¿por qué? ¿Verdad? Diría, compramos deuda por 325,100, ¿sí? Y le pagamos 85,000. Entonces aquí se puede incluso reflejar capacidad de crédito y capacidad de pago. Y se puede estar interpretando más. Entonces, en cambio, utilizando este otro asiento que tenemos, bueno, tenemos la misma cuenta de proveedores, tenemos que ahí tenemos el cargo de 55,100, el cargo en rojo de 55,100, ¿sí? Y luego ahí tenemos 270,000 y 30,000, ¿verdad? Al hacer esto, aquí me va a aparecer realmente lo que yo compré o lo que yo le debo y realmente lo que yo le pagué. ¿Bien? Entonces, definitivamente se supone que es la mejor forma de corregir ese tipo de errores. ¿Sí? Porque a la hora de sacar los movimientos nos puede estar dando una información incorrecta. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces 3 formas de corregirlo. ¿Dudas y preguntas? Ninguna. A Tomás lo veo así muy escéptico. Como que encontró otra forma. ¿Verdad? Como que dice Tomás, pues yo no estoy aquí. A ver, cuéntanos otra forma, Tomás. No, de hecho lo que pasa es que el movimiento en rojo siempre nos da la pauta de saber que es una corrección. Normalmente cuando uno mete una cantidad en rojo, se detecta que se corrigió. Y en ese aspecto tiene toda la razón, aparte de las operaciones que se manejan de esta manera, sí es un poquito más movimiento y nos genera a veces una mala interpretación, ¿no? Porque incluso para efectos de impuestos y eso, pues sí llega a pegar en tener Bueno, porque aquí estamos hablando de 55, pero ¿qué tal si son 5 millones? ¿No? O 55 millones, ¿verdad?
los puntos de liquidez y eso también va a pasar. Así es, a la hora de aplicar Pero se hace una lección en grupo efectivamente. Y entonces esta es el recomendado, aún cuando también se puede hacer el otro, pero pues ya más sofisticado definitivamente sería este. Vamos con una tercera situación. Vamos a aquí, ¿verdad? En el tercero. Cargar y abonar más de lo debido. Por una venta de mercancías con valor de 7.800 en efectivo se hace el siguiente acción. Un cargo a bancos con abono de ventas, con abono IVA por pagar. Venta en efectivo según facturas 3.233. ¿Sí? Y entonces la venta es de 7.800, no de 780. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos aquí para corregirlo? ¿Quién me dice? No, si es que otra vez. Con el asiento número 4. ¿Sí? Con el asiento número 4, ¿qué haríamos? Sería restarle a esta. Entonces, me voy a ventas, ¿sí? Me voy a IVA por pagar, me voy a banco y le saco la diferencia. ¿Cuánto sería la diferencia? Serían en ventas de 300, ¿qué? 363, 772, 200. 772, 200 del IVA. 123, 552. 123, 500. 52. 552. Y de bancos. 895, 752. 895. 65, 752. 52. ¿Ok? Y otra vez aquí le pondríamos corrección. Corrección a 103. Fíjense que esto no me debe de invadir mi área de columnas. ¿Sí? Corrección a 103. Donde se contabilizó salud. Erróneamente, aquí le puedo poner la venta según factura 32, 33. ¿Por qué es importante ponerle la factura? Porque también cuando venga el auditor va a ir a supervisar, a revisar lo que es esa factura, para ver si efectivamente cumple con lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, esa sería una manera de corregirla. ¿Hay otra manera de corregirlo? Se va a revertir el asiento. Invertir el asiento, ¿sí? Lo que sería ese mismo asiento, invertirlo, o sea, se elimina el asiento y hacer el asiento correcto. ¿Sí? Entonces, sería hacer el número 4, cargo a ventas, cargo a IVA por pagar, ¿sí? Por la cantidad que es 780,000 y 124, 800. 124, 800
Los cuatro, 800, que sería bancos, con su redacción, y en el número 5, entonces hago lo correcto, hago bancos, por 9.048, hago 90, 7.200, con abono IVA, por 1.248. Y aquí le pongo su redacción. El registro correcto de la factura. Así es. Registro, vamos a ponerle así. Registro correcto de factura 32-33. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos dos maneras de corregirlo. ¿Cuál creen ustedes que sería mejor? Yo todavía la 4 y la 5. ¿Verdad? Este sería mejor. Porque si no, entonces, allá en estas ventas, bueno, también depende del método que estemos llevando de registro de mercancías, pero podrían considerarse como devoluciones. Sí. De hecho, la pasada pudo haber sido igual, era una. También se pudo haber considerado como una revista. No, La primera. No, pero esta sí la hicimos. Sí, pero como si nosotros hubiéramos hecho una devolución, ¿no? Sí, porque si le hacemos un cargo a compras, se podría considerar como una devolución sobre compras. Nosotros queríamos. Así es, esto podría considerar una devolución sobre compras. ¿Sí? En aquel caso también podría manejarse el efecto del cargo en rojo. También. El abono en rojo, perdón. También. El abono en rojo a las ventas y el abono en rojo a la IVA por pagar y el cargo en rojo del banco. También. Y entonces, ¿cómo quedaría? A ver, ¿cómo quedaría? Esto sería cargo a bancos en rojo 94.800. Cargo a bancos por 904.800. 904. Sí. Aquí, ¿verdad? 904.800. Puede ser entre paréntesis o puede ser con la R. Va a depender también del. Bueno, de hecho, otra vez insistiendo, si su programa de computación lo permite, ¿sí? Pues, y todavía no ha sido pasado a mayor también, entonces también podríamos hacerlo esto. No lo podríamos hacer. Miento. Sí, no, es que si le pongo yo ahí el rojo, me consideraría como un abono. Y tú parece que estaría dando la misma cuenta. ¿Perdón? Se quedaría la misma cuenta. Así es, quedaría la misma cuenta, pero el rojo. Cambiarse la póliza directamente. En cambio, si yo hago aquí un cargo a bancos, pero en rojo, entonces tengo los dos, tengo un cargo en negro y un cargo en rojo, y se eliminan. ¿Sí? Exactamente, con abono a ventas, cuando abono a IVA por pagar. Pero ahí nos quedan 904.800, ¿sí? Sí. Tiene que ser por todo. Igual. Y ya después haces el asiento correcto. ¿Y si solamente le saca la diferencia? No, es como dejar otra vez de ver. Viene a ser esta. Viene a ser esta, si no se como la diferencia. Y el reflejo en el mayor sería lo mismo que mencionábamos, ¿no? A la hora de sacar la balanza de comprobación, podemos malinterpretar lo que es la información. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, estamos viendo como que la opción del rojo sería la ideal.
¿Sí? Cualquiera de estas puede ser aplicable, pero ideal sería la opción del robot, porque esta me va a permitir tomar mejor decisión y de hecho eso es lo que nosotros vamos a hacer, tomadores de decisiones con base en la información. Y si la información está inflada, porque ahí sería eso, se infla la inflación con este tipo de asientos, entonces no vamos a tener como que las decisiones muy adecuadas. ¿Sí? Entonces, haciendo en rojo, y luego hacemos el quinto de la manera correcta. ¿Sí? Vamos a poner una flechita, es igual que de tiene allá. Sí. Igual a ¿sí? Así, simple y sencillamente con estas mismas cantidades. ¿Sí? ¿Dudas y preguntas? Tomás dice, esto ya es pan comido. Sí, eso se me hace que Tomás, ¿sí llevas contabilidad, Tomás? Soy contador de su trabajo. ¿Y entonces qué estás haciendo aquí? Es lo que yo también creo. Sí. No, pues la verdad es que me falta. Empezó como auxiliar. Aprender. Ya se hizo. Ah. Sí, yo cometí todos esos errores, entonces por eso. Ya los policías aquí. Ya te como era 4 meses de sacar un boleto. Si le dijera cuántos trabajos perdí. Con razón están diciendo que van a correr a la policía. Sí, por eso te digo que es la clave. Ahora que la clave la política. ¿Sí? Ah, o sea que Tomás en la política. Exactamente. Qué bueno, Tomás, bienvenido, porque además tus experiencias nos ayudan a todos. Sí, definitivamente nos ayudan a todos. Perfecto, bueno, vamos con el siguiente. Vamos con cargar y abonar menos de lo debido. ¿Sí? Cargar y abonar menos de lo debido. Dice, al hacer una compra de mercancías por 575 en efectivo se hace el siguiente asiento. Es de 575,000. Hacer un cargo almacén con IVA acreditable, el cargo almacén de 57,500, el IVA 9,200 y a banco 66,000. Compra de mercancía al contado según factura 455. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esa está más drástica. ¿Perdón? Esa está más drástica, ¿no? Imagínense si ese iba acreditable, no era haber acreditado 92,000 pesos, acreditado 9,200. Y más crítico, si hiciste ya la declaración. Exactamente. ¿Verdad? Por eso digo que hay veces que la haciendo de Para empezar. Luego, no, imagínate, ya te la rayan por eso. Tienes que hacer la conciliación para poder salir. luego en bancos. Luego en bancos estamos pensando que tenemos más dinero del que en realidad tenemos, ¿no? No, la conciliación. 500,000 pesos, ¿no? Son 665. Así es. Entonces, imagínense, bueno, ¿cómo lo corregimos? Haciendo número. En rojo. Primero corregirlo en rojo y después poner el bueno. Ya vimos, definitivamente, y eso me gusta, ¿no? Que ustedes mismos están tomando la decisión de que ya viéndolo aquí, ya me estás demostrando que lo primero debe ser mejor. Primero lo pongo en rojo y luego lo hago por negro. ¿Sí? Y me quito de problemas y vuelvo a insistir, no inflo la información y doy información más precisa, más exacta, porque yo, contador, como tomador de decisiones, me voy a ir sobre balanza de comprobación. ¿Sí? Y aparte, De todas maneras, el auditor va a estar encima. además está dejando evidencia de que está corrigiendo
una situación que pasó. Así es. Al dejarlo en rojo. Sí. Todavía más evidente, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el cargo a almacén, ¿sí? Ahí va acreditable, con abono a bancos, ¿sí? Y lo vamos a hacer por la misma cantidad, dijimos en rojo, ¿sí? Lo podemos poner entre paréntesis, o lo podemos poner la R, no los dos puntos, nada más uno, y va a depender de mi programa de computación, ¿no? ¿Sí? 1200 con la R y 66.700. Bien, anteriormente R significaba, no se ponía R, sino se ponía realmente en rojo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Porque, pues, estoy hablando de hace 20 años que todo se hacía en máquina de escribir, y entonces teníamos la máquina de escribir en rojo, la tinta negra y la tinta roja, pero no hace más de 20 años, hace como 30 años. Pero ¿qué sucede cuando entró lo que es la computadora? ¿Sí? Entonces, pues ya no, aunque yo lo ponga aquí en rojo, a la hora de imprimir, si mi impresora no está en colores, pues todo me lo voy a imprimir en rojo, en negro, perdón, todo me lo voy a imprimir en negro. Entonces, ¿saben qué? Pues de ahí surge precisamente la necesidad de paréntesis o la R. ¿Sí? Automáticamente ya sabemos que si es paréntesis es rojo y si es R ya nos está diciendo ahí que es rojo, ¿verdad? ¿Sí? Porque finalmente sería eso, ponerlo en rojo. Entonces aquí aquí podemos ponerle eliminación a 104 registrado erróneamente. Claro que inmediatamente después, con el número 6, yo tengo que hacer la corrección. ¿Sí? No puedo dejar nada más sino inmediatamente tengo que hacer la corrección. Entonces ya hago cargo almacén, cargo ahí va acreditable, con abono a bancos, ¿sí? Y estos ya son, ahora sí, 575.000, son 92.000 y 677.000. Y aquí vamos a ponerle registro correcto. Registro correcto a 100. Tengo siempre que hacer la referencia. Aquí la representación hacia aquí, 104, a 104. ¿Sí? Registro correcto a 104. Compra de mercancía. Compra de mercancía contado según factura 455. ¿Sí? Entonces ya vimos que la opción del rojo es la mejor, la más conveniente por su repercusión. Sin embargo, hay otra forma. ¿Cuál sería la otra forma? Por diferencia, poner ya nada más la diferencia, ¿verdad? Poner la diferencia, hacer un cargo almacén, un cargo IVA acreditable, con una abono a banco, y poner la diferencia. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? A ver, por favor. Exactamente, más o menos. 517.500. 82.800. 600, ¿Perdón? 600.300. 600, 300. Ah. 600, 300. Y aquí va lo que es su reducción. Complemento de la 104, donde se registró la cantidad menor a la correcta según factura,
455. Es importante poner la factura, poner la referencia, porque cuando vengan a supervisar o a revisar ese asiento de corrección, pues tienen que verificar que efectivamente haya sido esa la necesidad de la corrección. Y en ese solamente afectaría, como dice más si se haya generado, si se haya visualizado el efecto que tiene eso el siguiente mes. Pero si está aquí, pues no afecta. Sí, en este momento, en este caso no afecta a los mayor tampoco, porque se incrementa los movimientos, ¿no? ¿Sí? Sí, no nos está inflando, sí, porque es menor y se está cargando a las mismas cuentas. El cargo y el abono están haciendo a las mismas cuentas, ¿sí? Entonces ya ahí no nos va a hacer el efecto de inflación. Sí, porque de inflación, eso ya sabemos que eso ya es otra cosa. ¿Sí? Bien. Dice, vamos con el siguiente. Omitir el nombre de una cuenta. ¿Perdón? Si fuera el COI, en el sistema de contabilidad del COI, no se dejan automáticamente, luego te avisa, inmediatamente te avisa. Por eso les digo, depende mucho del tipo de programa que estén utilizando. ¿Sí? Habrá programas que no se dan cuenta, ¿sí? Habrá programas que sí, que señalen, porque acuérdense también que podemos hacer asientos de ajuste nada más con una sola cuenta. ¿Sí? Entonces también hay programas que precisamente para hacer eso, que suponiéndose que nosotros lo tenemos que hacer, entramos al área de ajustes. Y entonces, entrando en su código de ajustes, entonces sí nos lo permite hacer, pero ya nos está obligando a elegir que es un ajuste, no un asiento normal. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo, bueno, llevaba mucha prisa, ya se querían ir a dormir, y entonces se les olvidó hacer el abono. Había un cargo a banco, dice, depósito en efectivo según ficha, ¿sí? Aunque la ficha debe de tener algún número necesariamente. 9.322. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? En el asiento de ajuste, al día siguiente inmediatamente nos dimos cuenta. En la mañana, después de que se tomaron el cafecito y todo, caray, pues retoman lo que terminan ayer y se dan cuenta, ¿no? Y luego, pero ¿por qué creen? Pues es que, bueno, yo lo veo muy difícil porque la mayoría de los sistemas contables tienen que pagar, no es que todos. Sí, también el compact manda una cuenta de cuadro y luego se nota que el COI no te deja terminar la póliza si no cuadra. Así estén ceros, pero pero vamos a suponer que nuestro programa con computación es así como medio chafa. Que no es ni el COI ni el compact, y se supone que son los mejores. lo hacen en Excel. sí. Puede complementarlo, ¿no? Pues hay que complementarlo, simple y sencillamente, ¿sí? Abono a caja. Abono a caja, 9.322. Abono a caja, nótese que estoy dejando mi sangría, me pongo en la segunda columna, 322, entonces aquí le pongo asiento de complemento al número 5, donde faltó el abono.
Porque yo me quería ir a dormir. ¿Eh? ¿Lo podemos corregir de alguna otra manera? Es que si fuera siempre sí, también También podemos poner, por ejemplo, también el rojo, pero aquí entonces, ¿qué habíamos? Habíamos un cargo a banco, No abusen del rojo. un cargo a banco de 1322, de 1322 en rojo, y entonces cancelación a 105. Ahí le ponen sus razones, que le daba mucha prisa. Y entonces en el 7, pues ya hacemos lo correcto. Cargo a bancos con abono. Entonces aquí ya le ponemos una. Suponiéndose que nos deja hacer una. que fuera el lápiz. ¿No? Toma lápiz. Sí, por eso, sí, hicieras tu. La manita. Ajá. Para mano. A la hora de revisar. Tú hiciste la póliza a mano y ya la pasaste a contabilidad. Entonces, pues también puedes hacer tu otra póliza complementaria, porque en contabilidad y ya no registraron eso. Y vuelvo a repetir, sí, hay programas que sí nos dan la opción de ajuste, y en la opción de ajuste sí nos dan la oportunidad nada más de hacer el cargo o de nada más de hacer el abono. ¿Sí? ¿Dudas y preguntas? Aquí tenemos otra opción, además otro error que nos está mencionando aquí, que es cuando en un asiento no se pone la redacción. ¿Sí? Y vamos a suponer que aquí está bien, cargo a bancos con abono en caja, pero no le pusieron redacción. Entonces, cuando nos damos cuenta, para empezar, tuvimos que ir a buscar nosotros a qué se refería este cargo y este abono. Y entonces, vamos a suponer que nos dimos cuenta como en días después, entonces aquí es como el número 15, vamos a ponerle un número de asiento, y vamos a poner aquí el complemento, asiento 5, complemento 105, ¿sí? Y entonces aquí ya le ponemos depósito en efectivo, según ficha número 724. Y está como un asiento, ¿sí? No me tiene ni cargo ni abono, y inmediatamente después sigue el siguiente asiento. Porque también puede suceder que se nos olvidó lo que era la redacción. Ahora, estamos hablando en pólizas, ¿verdad? Ya no hay libro continental, sino estamos hablando de pólizas, y tenemos otra vez la opción de que si la póliza todavía no la contabilizan, bueno, pues nosotros ahí mismo nada más la rompemos y la volvemos a hacer, ¿no? Definitivamente, ¿sí? O la complementamos, pero si ya la contabilizaron y nosotros no le dimos lo que era la redacción y tampoco en contabilidad, porque a veces sucede, ¿no? Cuando la van a contabilizar, nos hablan, oye, en la póliza fulana de tal te faltó esto, o no le pusiste esto otro, ¿no? Y ahí mismo, antes de que se contabilice, lo podemos corregir, pero suponiéndose que no se dieron cuenta y tampoco nos dijeron nada, bueno, entonces hay que hacer. Las transferencias podría suceder eso, ¿no? No le pongas el concepto a que corresponde. Sí, así es. También puede suceder. Transferencia entre país, la transferencia de pago de una factura o algo así. ¿Dudas y preguntas? ¿No? Son las 9. ¿Okay? ¿Nos vamos al receso?